gracias. Olvidé decir, sí, olvidé decir que era mi libro favorito, Esdras. Era mi libro favorito. Hoy es Nehemías. Este es el inicio de un nuevo libro dentro de nuestro estudio de los libros del posexilio. Es el último de los libros. El Antiguo Testamento se termina con Nehemías. Nuestro canon termina con Malaquías. Y digamos que casi prácticamente termina con Malaquías, pero más acertadamente termina con Nehemías. Así que este es el libro que nosotros empezamos, el primero que comenzamos formalmente este año, pero el último de nuestra serie. Ya hemos visto que muchos sugieren que es Malaquías, pero la historia del profeta encaja mejor con una datación del segundo retorno. Y esta es la historia del tercer retorno, contada desde el punto de vista de Nehemías, versículos 1 y 2. Palabras de Nehemías, hijo de Alcías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. He aquí nuestro héroe. Digo nuestro héroe porque de hecho Nehemías es estudiado en los seminarios, y cuando las iglesias o hay una enseñanza sobre el libro de Nehemías, Nehemías es puesto como una figura de liderazgo. Si ustedes van a una librería cristiana y preguntan por libros de Nehemías, que fue lo que yo hice hace algún tiempo para hacer los estudios de Nehemías, solo habían estudios de liderazgo de Nehemías. No había ningún comentario expositivo, no había ningún comentario exegético de Nehemías. Lo que había de Nehemías era a Nehemías como un ejemplo de líder. Y como veremos, Nehemías fue un ejemplo de líder en muchos aspectos. Empezando desde el corolario de la petición que vamos a estudiar hoy, que es, y el nombre del sermón también, que es: concede buen éxito a tu siervo. Porque volviendo a la aplicación del liderazgo, una de las cosas que se espera de un líder es tener éxito. Así es medido esencialmente un líder. Un entrenador, por ejemplo, es medido según el número de partidos que gana con su equipo. O un gerente es medido por las ganancias que genera en una empresa. Un buen líder entonces se mide por su éxito. Es que a nadie le gusta fracasar. No sé si a ustedes les gusta fracasar, pero creo que a nadie les gusta fracasar. Deseamos que todo lo que empezamos podamos terminarlo, y no solo terminarlo, sino terminarlo bien. Nadie empieza algo con el deseo de dejarlo a medias, o que si se va a terminar, que se termine bien, cumpliendo todos los objetivos. Claro que todo esto tiene un gran depende. Volviendo a los dos ejemplos, un entrenador dará las victorias del equipo considerando o dependiendo de la calidad de sus jugadores o de la condición de los entrenamientos. Un gerente solo podrá dar ganancias considerando o dependiendo de sus trabajadores y las condiciones del trabajo, del lugar de trabajo. Nehemías entonces pide éxito al Señor. ¿Depende de qué? ¿Esto qué significaba realmente? Empecemos por el principio. Lo primero que tenemos que mencionar de Nehemías es quién es él. Y el texto inicia con su nombre, con el nombre de su padre, pero dice Nehemías, hijo de Acalías. Lamento decepcionarlos, pero no hay mucha información. De hecho, no hay ninguna información que nos diga quién es Acalías, ni realmente qué significa. No encontré ninguna teoría, pero es suficiente que esté en la palabra de Dios para decirnos que Acalías dio a luz engendró un gran hijo, Nehemías. En segundo lugar, Nehemías era copero del rey. Era copero. ¿Dónde dice esto? Versículo 11. Dice de Nehemías: porque yo servía de copero al rey. Nehemías era un hombre de confianza del rey Artajerjes I. El copero tenía la función de probar todos los alimentos por si tenía veneno. Esa era la función del copero. Y también por si sabía mal. Entonces el copero le advertía
a Artajerjes o al rey que algo estaba fuera de lo común de la comida. En caso de que el copero tuviera alguna reacción o muriera, alguna enfermedad o la muerte, entonces el rey sabía que no debía tomar esos alimentos. Esa era la función del copero, tomaba de su copa. Este puesto entonces le permite a Nehemías hacer muchas cosas. Recordemos que en este tiempo, en el tiempo de Nehemías, los banquetes tenían una connotación un poco diferente, eran bastante extendidos. Entonces el copero estaba con el rey bastante tiempo, le acompañaba bastante tiempo. El texto, además, nos ubica en el mes de Quisleu. Espero que nos hemos estado memorizando los meses, gracias a Esther. Hemos visto con Esther, ¿no? Con Ageo, con Zacarías, con Esdras, y ahora tenemos a Nehemías. Quisleu, en el año 20 de Artajerjes. Quisleu es el 9º mes, que equivale a noviembre, diciembre. Quisleu. Y además dice que es el año 20 del rey Artajerjes, o sea, 445 antes de Cristo. Perdón. El año 445 antes de Cristo. Esdras llega en el año 7º de Artajerjes. Y estamos en el 20 de Artajerjes. O sea, en el año 458 llega Esdras, y en el 445, aproximadamente 13 años después, aparece Nehemías. Y los eventos alrededor de él fueron prácticamente, los eventos de Esdras fueron aproximadamente en un año. Y ustedes leen, si regresamos a los capítulos 8 al 10, más o menos un año, ¿no? Así que son más o menos 12, 13 años desde la llegada de Esdras a Jerusalén hasta este momento en la vida de Nehemías. Versículo 2. Dice, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Entonces Nehemías nos narra que aparece una comitiva. Parece ser un hombre importante de la corte. Sin embargo, las noticias que trae para Nehemías no son tan buenas. Nehemías rápidamente lo que hace es preguntar. Le pregunta, él activamente va y le dice, ¿qué me tiene sobre estas personas? Aquellos que regresaron de Persia. Seguramente se refería tanto al primer grupo que llegó con Zorobabel como al segundo grupo que llegó 13 años antes con Esdras. Y le pregunta por el grupo de personas y le pregunta por Jerusalén, por la ciudad, esa gran ciudad, ciudad bella. Los judíos tenían eso en su corazón. Era una ciudad especial para ellos. Yo no sé ustedes cómo se sienten aquí en la ciudad de Guatemala, pero a mí sí me gusta la ciudad de Guatemala. Recientemente viajamos al interior con Alejandra y pasamos a comer a un restaurante que dijimos qué rico, pero queremos regresar a la ciudad. No nos gustaba. Y Jerusalén tenía una peculiaridad, que tenía implicaciones espirituales. Ellos amaban a la ciudad no solamente por ser el lugar donde vivían, sino porque el Señor había decidido hacer muchas cosas especiales y ligar su pacto a la ciudad. Era la ciudad de David, era el emblema de la monarquía hebrea, era donde se encontraba el templo de Dios y la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Salmo 122 lo resume muy bien. Dice el Salmo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman a Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. ¿Con quién? Con Jerusalén. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Buscar el bien de quién? De Jerusalén. Así que Nehemías y todos los judíos tenían un especial amor por Jerusalén. Es el Espíritu Santo quien pone esto en boca de David y la que dice, yo amo a Jerusalén y bendigo a Jerusalén y bendigo las cosas que están en Jerusalén y el templo de Jerusalén.
Así que Nehemías tenía un gran malestar, no solamente por Jerusalén, sino por los ciudadanos de ahí. Y si Nehemías estaba al tanto, que seguramente estaba al tanto de lo que había pasado ya, si 80 años habían pasado con Esdras, desde Zorobabel, ¿cuántos han pasado entonces para Nehemías? 100 más o menos. Entonces, 100 años, casi 100 años después, resonaban las palabras de Zacarías, que decía que Jerusalén iba a ser sin muros, iban a extenderse mucho más allá. Y entonces cuando, imaginen, ¿no? Porque el profeta Zacarías había profetizado que Jerusalén no tendría muros, iba a ser tanta la gente que no habría necesidad de cubrirla de paredes. Y ahora viene Nehemías y le pregunta a Anani sobre Jerusalén, y la noticia que le da es terrible. Le dice, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. El informe de Anani tiene muy malas noticias. El pueblo está sufriendo por causa de los extranjeros samaritanos de alrededor. Pero se hace notar que este tipo de violencia que está sufriendo es debido a que Jerusalén debería tener una muralla y en ese momento estaba por los suelos, las que estaban por los suelos. Y habían puertas que también habían sido víctimas del fuego. Y Nehemías se quiebra, versículo 4, y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay una similitud con nuestro héroe anterior, ¿no? Nehemías comparte el mismo sentimiento y la misma reacción de Esdras. Cuando Esdras escuchó la inmoralidad de Israel, también se quiebra y se tira y se rinde delante de Dios, llora y hace ayuno. Esta reacción no es un acto sentimentalista. Me refiero a que no es una exageración innecesaria de las emociones. Esto lo podemos ver porque dice Nehemías que él toma la resolución de hacer luto durante días, dice algunos días. No fue un momento que gritó y se lamentó. Nehemías tomó un duelo. Las personas que toman duelo se visten de cierta forma, tienen ciertas actitudes durante ciertos días. Ese fue el lamento de Nehemías. Toma luto durante algunos días. Y como Esdras también ora a Dios y su oración queda registrada en este libro. Versículo 5. Y dije, antes de ver lo que dice, dos cosas. Vean primero que Nehemías dice, y dije, o sea, él lo está narrando en primera persona, es algo que él hizo. Está narrando su propio dolor y su propia oración. Esto fue lo que oré. La oración de Nehemías tiene un esquema similar a otras oraciones en la Biblia, pero no puedo evitar notar cómo su contexto moldea la oración. Nehemías, ¿cuál es el oficio de Nehemías? Nehemías es el copero del rey, es un funcionario público. Y no solo era un copero, sino era copero del más grande rey que existía en ese momento, que era Artajerjes I, era el rey del mundo, el emperador Artajerjes I. Y no lo dije, pero ellos están en Susa. ¿Qué otro libro menciona a Susa? Esther. Cuando estaba Asuero, quien es Jerjes, padre de Artajerjes I, ¿verdad? Y ahí que ya conocíamos Susa, por eso no lo voy a ampliar. Pero están aquí en Susa, en la corte real. Artajerjes tenía varias cortes, pero una de las más importantes está aquí en Susa. Y ahí está Nehemías delante de él, y es parte del círculo cercano del emperador. Y sabe que para hablar con el rey uno debe hacerlo con reverencia. No sé si pueden imaginar todas las ocasiones donde el rey Artajerjes tenía que quitarle la palabra a las personas, por no decir otra cosa. Cuando la reina Basti está a punto de entrar con el rey Jerjes o con el rey Asuero, tiene miedo. Tiene miedo porque dice, voy a entrar y tengo que esperar a que el rey me dé su aprobación, que levante su cetro o que no lo levante. Si no, sabe Basti, siendo la reina, pero sabe Esther, siendo la reina, que si no ella podía hasta perder la vida.
y por lo menos había visto a Basti y sido charras, la echaron. Entonces, imagínense a Esdras, a Nehemías, cuántas veces el rey no levantó su cetro. Aún personas con permiso. Si la reina dudaba de eso, la reina Esther durante ese tiempo que se narró, dudaba de eso, ¿cuántas personas no vio Nehemías? Entonces, Nehemías sabe que uno cuando entra con el rey debía hacerlo con reverencia. Y así inicia Nehemías su petición delante del Rey de los cielos. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. No lo vamos a hacer, pero yo quisiera que ustedes leyeran después la oración de Esdras y vean las diferencias. Nehemías reconoce primeramente el dominio de Dios. Nehemías dice, oh Dios de los cielos. Nehemías reconoce también la majestad de Dios, fuerte, grande y temible. Vean esta gran introducción. Pero esto guarda relación con el aspecto jurídico del rey. Cuando yo creo que ustedes no han tenido la oportunidad, o la mayoría de ustedes no han tenido la oportunidad de escribirle a una autoridad, a nuestras autoridades, pero yo que ya le he escrito tal vez a algún diputado o al presidente, a veces inician así las notas, ¿no? Excelentísimo presidente constitucional de la República de Guatemala. Excelentísimo es un calificativo de su calidad, ¿no? Es una referencia. Pero constitucional, por ejemplo, presidente constitucional de la República, son términos que usamos para reconocer su autoridad en términos legales. Son términos de nuestra nación para reconocer su autoridad. Así que cuando Nehemías le dice al Señor, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, lo que está haciendo Nehemías es citar la ley, el pacto de Dios con Israel, en Deuteronomio capítulo 7 y Deuteronomio capítulo 10. Cuando el Señor se presenta delante de Israel y dice, yo soy el Señor grande y temible. Yo soy, así me presento con ustedes. Y entonces, en esa calidad de soberano que ha sacado a Israel de Egipto, así llega Nehemías delante de él y le dice, Rey temible, grande y soberano, que guardas el pacto en la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Exactamente Deuteronomio 7 y Deuteronomio 10. Y una vez citada la ley, Nehemías pide que le escuche. Dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. En otras palabras, lo que Nehemías pide es una audiencia al Señor. Vean la diferencia con la oración de Esdras. Se puede ver cómo Nehemías entiende qué es entrar delante del rey. Una vez pedido audiencia, Nehemías se humilla. Versículo 6. Seguimos leyendo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías entra como un representante. No importa con exactitud lo que Israel ha hecho en donde está en este momento. Hanani llega con una noticia. Esto es lo que sucede con Israel. Pero no le dice exactamente cómo está pecando Israel. ¿Será que Israel ya arregló sus problemas que había supuestamente arreglado con Esdras? Puede ser. Que sí, puede ser que no. Eso lo vamos a ver, lo vamos a tratar de intuir en el desarrollo del libro. Pero aquí no lo dice. No importa con exactitud si Israel lo ha arreglado o no lo ha arreglado, si en este momento está pecando como nación o no está pecando como nación. No importa con exactitud lo que Judá esté haciendo en este momento en Jerusalén, porque Nehemías está en Susa. En general, si Nehemías aún estaba en Persia y si los muros de Jerusalén estaban aún derribados, era a causa del pecado
que habían cometido contra el Señor. El hecho de que Nehemías estuviera en Susa y no estuviera en Israel era muestra, en primer lugar, que Israel había desobedecido a Dios. Y él es producto de ese pecado. Él era esclavo de Artajerjes. Nehemías era un esclavo de Artajerjes. Un esclavo con una posición superior, pero finalmente un esclavo, como dice un dicho, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Dios había mandado alguna vez a Israel. Además, también los muros seguían derribados. Dios había mandado alguna vez a Israel a David para construir Jerusalén y para protegerla. Nosotros hemos visto que había que reconstruir el templo porque había sido tirado. Pero ¿en qué momento se nos dice la construcción de las murallas, de esas puertas? Lo sobreentendemos porque Nabucodonosor llega a tirar todo Jerusalén. Pero la misión de Nehemías será reconstruir las murallas de Jerusalén. Dios había también protegido Jerusalén, por lo menos en 4 momentos importantes. Primero con David. Quien funda Jerusalén es David. Él conquista a los jebuseos. Y entonces él se proclama como rey en Jerusalén. Esto está, mejor dicho, en 2 Samuel capítulo 5, exactamente en versículo 9. El siguiente rey que trabajó a favor de Jerusalén fue el rey Asa. Él fortificó Jerusalén durante su reinado, ahí por el siglo X a.C., como se menciona en 2 de Crónicas 14:7. El siguiente rey fue el rey Usías, también llamado en otro lado Azarías, que fortificó Jerusalén y mejoró sus defensas, como dice 2 de Crónicas 26, 9 y 10. Y finalmente, el rey que también trabajó para fortificar las murallas de Jerusalén fue el rey Ezequías. Él erigió torres y un muro exterior sólido, además de preparar la defensa de la ciudad con armas y escudos. 2 de Crónicas 32:5. Cuando iniciamos esta serie, no pensé que Crónicas también podría ser parte del estudio, pero hubiera sido tal vez bonito tomar desde Crónicas, ¿no? Para entender, ya que lo hemos citado tanto, para entender Esdras y Nehemías. Pero bueno, se los dejo. Todo lo que Dios hizo con sus siervos, estos 4 reyes, lo había hecho para proteger Jerusalén, esa ciudad que él amaba también. Nehemías confiesa sus pecados históricos como propios. Nosotros hemos violado tu ley, tus estatutos, tus preceptos, tus mandamientos. Lo mismo que dice Deuteronomio 7 y Deuteronomio 10. Además, Nehemías también apela al pacto. Versículo 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así inicia Nehemías, que guardas el pacto. Ahora apela al pacto. El pacto mencionaba las consecuencias y Nehemías la cita, dice, si pecamos nos castigarías. Y así nos sucedió, pero nos arrepentimos. Y también dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos restaurarías. El hecho de que hayan regresado ya 2 grupos es porque ya el Señor estaba cumpliendo su promesa en ellos. Ya hubo un perdón de parte del Señor. Ya había llegado Zorobabel con una comitiva y Esdras también 13 años antes. Ya se estaba cumpliendo la promesa del Señor, pero Dios debía terminar su obra de perdón y redención en ellos, porque Jerusalén seguía en ruinas. Ya había llegado un primer grupo, ya habían restaurado el templo, habían restaurado la adoración, pero todavía había muchos judíos en Persia y Jerusalén no estaba restaurada todavía. El perdón del Señor todavía
o la restauración de Jerusalén todavía estaba en proceso. Y es lo que Nehemías apela a su pacto. Señor, termina tu obra en nosotros. Todavía faltan las murallas de reconstruir. Y vean que lo hace como Moisés. Algo así como Moisés. Nehemías le dice al Señor, ellos pues son tus siervos, los cuales tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. No voy a mencionar las citas, pero Moisés hace casi lo mismo. Moisés le dice al Señor, Señor, perdónalos tú, ellos son tu pueblo, no los destruyas. Y Moisés va más allá y les dice, tú los sacaste, tú perdónalos. Y la retórica de Moisés es bien bonita porque dice, ¿qué van a decir las otras naciones? Que los sacaste a tu pueblo para matarlo en el desierto. Los sacaste para matarlos. Nehemías le pide al Señor que cumpla su promesa porque es su pueblo. No es pueblo de Nehemías. Nehemías no los había rescatado. Nehemías no había llevado esos primeros dos grupos. Le dice, Señor, esa es tu obra, tú termínala. Pero Dios también debía terminar esa obra porque él la había prometido. Realmente lo había prometido. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías termina como empieza. Esté atento ahora a la oración de tu siervo, pero dice también de tus siervos. Parece que Anani y otros judíos tal vez se unieron a ese mismo deseo. Y agrega dos cosas que hasta ahora son nuevas. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Hasta el momento, Nehemías solo ha recibido las noticias y le causa tristeza. Y tal vez por el hecho de que nosotros ya leemos el libro, ya leyeron el libro, ¿verdad? O por lo menos ya saben de qué se trata Nehemías. Ya sabemos que el propósito de Nehemías, y yo también ya lo he anunciado, ¿verdad? Nehemías va a regresar con un tercer grupo y van a construir las murallas de Jerusalén. Pero en este momento, Nehemías no ha dicho que lo va a hacer, solo ha pedido perdón, pero ya lo tiene en su corazón. Ya lo tiene en su corazón y le pide al Señor, aquellos que queremos reverenciar tu nombre, prospéranos y danos gracia delante de aquel varón, porque era copero del rey. O sea, está diciendo, yo quiero este mal que está sucediendo, que Jerusalén todavía está destruida, yo quiero ir y arreglarlo. Tú has puesto eso en mi corazón, yo te quiero reverenciar, dame gracia también delante del rey, porque hay que pedirle permiso. Entonces, Nehemías no ha dicho realmente qué es lo que va a hacer, pero se sobreentiende por la petición final. Escucha a quienes deseamos reverenciar tu nombre, concédenos buen éxito, dice. ¿Éxito para qué? No dice. No dice. Lo dirá hasta después, pero ya está en su corazón. Ya está en su corazón. Y entonces, Nehemías, nosotros podemos medir el éxito de Nehemías en virtud de lo que va a hacer y de los propósitos que él tiene. Pero como dije, depende. ¿Depende de qué? Nehemías pudo haber dicho simplemente, eran malas noticias. ¿Y qué habían hecho sus hermanos al escuchar malas noticias durante todo este tiempo? Nada. Pero el Señor lo puso en su corazón. No lo ha dicho, pero ya sabe que quiere hacer reverenciar su nombre. Y por eso hoy hablamos de Nehemías como un ejemplo de éxito, de buen liderazgo.
Está de más decir entonces que con todo y todo, Nehemías es desde hoy, será nuestro objeto de estudio como una figura de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Nehemías es reconstruir a Jerusalén. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era venir al mundo, rescatar a su pueblo y reconstruirlo, renovarlo. Como dice Pedro, que nosotros somos un templo en construcción. Así nosotros somos también las murallas de Jerusalén. Nosotros somos la verdadera Jerusalén. Cuando Juan habla de la visión que tiene al final de los tiempos y dice, y yo vi a la iglesia ataviada, y después dice, a la Jerusalén. Es la iglesia. Nosotros somos Jerusalén y Cristo es nuestro constructor. Él puso en su deseo el venir hacia nosotros y edificar nuestras vidas. Eternamente, desde antes de la fundación del mundo, se ha propuesto en sí mismo y en el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, venir para restauración de nosotros. En el propósito eterno, Él se ha propuesto en sí mismo venir y buscar a su esposa, restaurarla. Así que en la miseria de nuestras vidas, tan caídas estaban las murallas y tan quemadas las puertas, así también nuestra vida sin Él. Pero así como Nehemías, también el Señor se propuso en sí mismo rescatar a su pueblo, del cual hoy nosotros estamos siempre en la misma construcción. Y como veremos, Nehemías tendrá muchas dificultades. Pero como ya hemos visto en Jesucristo, a pesar de las dificultades, Él triunfó y ganó y venció a la muerte y nos venció a nosotros y venció nuestras fuerzas y venció nuestro pecado para llevarnos hacia Él. De modo que el éxito de Cristo lo medimos en función de nosotros. Buen o mal éxito. Buen éxito. Porque somos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros seremos ese producto. Y eso es lo que está construyendo en nosotros día a día. Así que Nehemías tendrá éxito. En la virtud del Espíritu Santo tendrá ese éxito. Y ahora, ese depende cómo se ve en nuestras vidas también. Hoy en la mañana decía que solamente los cobardes no hacen nada para el Señor. Los cobardes no hacen nada para el Señor. No me refiero a los que tienen miedo, porque todos tenemos miedo. Pero hasta este momento, Nehemías es el primero que se levanta con el propósito de ir a reconstruir a Jerusalén. ¿Cómo medimos nosotros entonces nuestro éxito? Y nosotros no podemos hablar del reino del Señor en los mismos términos que habla el mundo del éxito. Y también lo mencioné en la mañana. Está bien que cada quien quiera hacer su empresa, si se quiere cambiar de trabajo, tener un mejor sueldo. Excelente. ¿Quiere invertir? Excelente. Pero eso no es el reino de Dios. Si así fuera el asunto, hay empresarios más exitosos, hay incrédulos más exitosos, hay ateos más exitosos. Está de más decirles que los cristianos no tenemos las mejores empresas del mundo. Hay cristianos y hay ateos, incrédulos, musulmanes. El propósito de Nehemías no era reconstruir cualquier ciudad, era la ciudad de Jerusalén, donde Dios había puesto su promesa en medio de él. ¿Cuál es entonces la medida de nuestro éxito? ¿Qué ha puesto el Señor en nuestro corazón? Y a manera de confesiones, la tercera que hago en el día, creo que ya lo he dicho, que yo oro todos los días para decirle al Señor, Señor, si nuestra congregación, si lo que estamos haciendo es tu propósito, prospéralo. Ellos son tu pueblo, no el mío. Tú los has redimido a ellos. Si esto, Señor, es tuyo, avánzalo. Si no, destrúyelo. No quisiera yo hallarme trabajando en contra del Señor. Y yo quiero que así midamos todos nuestro éxito.
en la medida en que nosotros demos que proclamemos las virtudes del Señor en el Evangelio, en Jesucristo. Jesucristo es el verdadero éxito, es la medida de la excelencia espiritual. Que todo lo demás sea solamente una plataforma. Que si tienen buenos trabajos, que sea una plataforma. Que si tienen una casa, que sea una plataforma. Que si tienen un trabajo, sea una plataforma. Gracias a Dios, hoy Jason nos está dando su hogar para la iglesia. Él está honrando su hogar para eso. Así nosotros entonces, cada cosa que nosotros tengamos sea para honrar el nombre del Señor y medir nuestro éxito en función de eso. Hay una cita que yo también hago bastante, que es, no voy a decir el autor porque ya se ha corrompido un poco, pero me encantan sus palabras. Dice, no hay peor fracaso, no hay peor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. No hay peor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan. Imaginen que tenemos problemas económicos. Tenemos problemas económicos y para pasar un poco el rato decidimos jugar un poco de Banco Poli. Y nos emocionamos con el banco. ¿Se han jugado Banco Poli, verdad? Y decidimos jugar Banco Poli y se extiende. Y usted sabe que se extiende ese juego y se extiende. Y pasamos días, 2 días, 3 días. Y no vamos a trabajar. Y empezamos a ganar dinero y propiedades. Y compramos chiquimula y compramos en pago y compramos todas estas cosas. Y empezamos a acumular dinero de Banco Poli. ¿Y qué pasó? Perdimos 3 días sin trabajar, pero acumulamos mucho dinero del Banco Poli. Eso es fracaso. Imaginen vivir sus vidas acá y estar ganando dinero como lo gana el mundo y fracasar en lo que verdaderamente importaba, que es la misión de Cristo. Por eso Nehemías tendrá éxito, porque él puso sus planes en el Señor. No eran cualquier plan, no quería ir a remodelar la casa del rey, no quería remodelar su propia casa, quería ir a construir la ciudad de Jerusalén, que tenía una promesa, por lo menos la promesa de Zacarías. Y así nosotros deberíamos entonces redefinir nuestros propios planes y nuestras propias vidas. Definir nuestro fracaso o nuestro éxito. Si Nehemías es un ejemplo de éxito, es en virtud o en función de lo que Cristo es, ya que Él es el éxito. Así nosotros también. Oremos, hermanos. Señor, así como has puesto en el corazón de Nehemías, pusiste en el corazón de Nehemías reconstruir la ciudad. Así también, Señor, pon en nuestro corazón obrar para tu reino. Ahora que nosotros ya no tenemos un lugar específico al cual ir, Señor, ni murallas específicas que construir, ni puertas que instalar. Hoy con el Evangelio, Señor, en nuestra mano, con nuestra fe, Señor, todos estos dones, ayúdanos también a cumplir tu obra en esta tierra, para que nuestro éxito sea medido en función de lo que tú eres, Señor, y de lo que tú viniste a hacer en este mundo. Concede buen éxito ahora a tu siervo, Señor, como lo dijo él alguna vez. Y prospéranos, Señor, para que podamos atender tu misión. Que seamos hallados trabajando a favor de ella y no en contra de ella. A favor de tu obra y no a pesar de ella. Para que al final de nuestros días no tengamos nada de qué lamentarnos. Y recibamos el galardón, Señor. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Escuchar esas hermosas palabras para que cada uno de nosotros dé verdadero propósito a su vida. En el nombre de Jesús. Amén.